Yo creo ya empezamos. Ya empecé. Ok. Vamos a grabar. Y Ok, los demás que déjenme se vayan empezar. uniendo. ¿Cómo? Sí, que ya los demás se vayan uniendo conforme vayan llegando. Ok. Voy. Ahí se ve. Disculpen, no sé si se me escuche bien, pero bueno. Sí se ve. Sí se ve, Abraham. Excelente. Una disculpa. Bueno, dejen comienzo. Ahora, en la sesión anterior, fue una semana antes, vaya, de que empezara la Semana Santa, un par de semanas, vimos bases de Grosvenor, vimos lo que eran reducciones, era algo más o menos simple que era parecido a cuando teníamos la división larga y empezábamos a dividir, vaya, polinomios. Y bueno, ya con esa teoría, pues ahora lo que quiero empezar a hacer es como que ver qué es una base de Grosvenor, claro. Y luego de eso, saber si existen, ya que, bueno, puedo definir lo que es una base de Grosvenor, pero si no existe es como que no sirve de mucho. Ahora, una motivación, o bueno, una razón por la cual quisiera ver que en sí estas cosas existen o por la cual quisiera que haya una llamada base de Grosvenor es que, bueno, antes teníamos reducciones respecto a conjuntos de polinomios y estos resultados eran como que más o menos interesantes por el hecho de que al momento que yo estaba reduciendo polinomios, estaba viendo si las formas normales de estos coincidían, lo cual pues es importante al menos cuando se trata con, por ejemplo, cocientes de anillos de polinomios. Nada más que algo que podía notar antes era que si yo, por ejemplo, tenía un elemento de mi ideal, este elemento no necesariamente se iba a reducir a cero, en este caso por mis generadores del ideal. Y bueno, esto es algo lo cual no se cumple siempre, pero que bueno, intuitivamente se debería de cumplir, ya que si yo tengo un elemento en mi ideal, pues al momento que trate de reducir ese elemento con respecto a los generadores del ideal, pues tendría que darme cero, ya que es generado por los mismos. Como combinación lineal, claro. Ahora, bueno, un ejemplo de esto que digo es, de hecho, muy sencillo. Una disculpa si no puse algo más complicado. Y bueno, tengo este polinomio que es f igual a x más 1. Tengo el polinomio, perdón, el conjunto g, que consta de x y x más 1. Y si se fijan, bueno, lo que yo puedo decir es que f pertenece al ideal generado por g, ya que, claro, f pertenece a g, también va a estar en el ideal. Pero lo que yo puedo ver es que en sí, f al momento que lo reduzca, no necesariamente lo tengo que reducir por un polinomio o por el otro, lo puedo reducir por cualquiera. Sin embargo, si lo reduzco por un polinomio o por el otro, por ejemplo, si lo reduzco por x, me da 1, lo cual se podría decir que es como nuestro residuo. Al contrario, si lo reduzco por x más 1, bueno, estoy reduciendo x más 1 por x más 1, pues tan solo tengo que restar y me queda 0. Pero lo que yo estaba diciendo antes es prácticamente esto. No porque mi elemento esté en el ideal, va a implicar que se va a reducir a 0. Puede reducirse a 1 o puede reducirse a 0 o incluso a otro polinomio diferente. Ahora vamos a empezar a ver un poco de teoría que ya habíamos visto antes para tratar de definir antes lo que es una base de Grosvenor y tratar de definir o caracterizar estas. Y una de estas cosas era el lema de Newman, el cual vimos en la sesión anterior. Ahora, el lema de Newman era algo más o menos sencillo y me decía que si yo tengo una relación de reducción no noetheriana, es decir, aparte de que es noetheriana, es estrictamente antisimétrica, bueno, tenía que los siguientes enunciados son equivalentes, y es que si es localmente confluyente, es cofluyente, entonces tiene formas normales únicas y además tiene la propiedad de George-Roser. No me voy a meter mucho en lo que significan cada una de estas definiciones, ya que ya las había visto anteriormente, así que voy a irme directo a unas cuantas cosas. Por ejemplo, una observación es que si yo tengo un subconjunto de mi anillo de polinomios, por ejemplo P,
bueno, no siempre se satisface que P sea localmente confluyente. Eso es lo que vimos, por ejemplo, anteriormente acá. F, yo puedo tener, por ejemplo, que F se reduzca a 1 o a 0, pero no necesariamente van a reducirse de la misma forma normal. Ahora, ya que con cualquier subconjunto no tengo que necesariamente va a ser localmente confluyente, tampoco se cumple que voy a tener formas normales únicas, lo cual es pues algo medio importante al momento de tratar con este tipo de problemas que son los problemas de equivalencia en un conjunto. Es decir, cuando yo tenía relaciones de reducción, perdón, en este caso conjuntos o sí, conjuntos de clases de equivalencia, pues para tratar de ver si un conjunto es igual a otro, pues tomaba su representante y trataba de alguna manera llegar a su forma normal por una relación de reducción. Yo no puedo hacer esto aquí, porque no puedo hacer esto aquí, porque no tengo formas normales únicas. Es decir, no me va a ser posible saber cuándo dos elementos son equivalentes entre sí. O bueno, no siempre, que a veces sí se cumple. Un ejemplo de esto, bueno, es este anillo, que en este caso son los racionales en las variables x y y. Tengo el polinomio f siendo x y menos 1, g, x cuadrada más y cuadrada menos 1, y p, que en este caso nada más es un elemento, perdón, un polinomio, pues y menos x. Ahora, si por ejemplo reduzco f y g en módulo p, pues me queda que f se reduce a y cuadrada menos 1 y g se reduce a 2y cuadrada menos 1. Es decir, estas dos de hecho ya son formas normales, ya que si tratara de reducir, pues realmente no estaría reduciendo, sino que estaría llegando a una expresión un poco más grande. Así que, bueno, podemos ver que estas dos son formas normales, pero realmente no son iguales. Y de hecho, hay una curiosidad, o al menos se podría decir algo, que pues sí nos podría intrigar, y es que si yo tengo f y tengo g, ¿será que su resta me lleva en este caso a la resta de las formas normales? Pues esto es un resultado también un poco importante para nuestra siguiente teoría, y es que sí, esta cosa de aquí se llama lema de traslación. Básicamente nos dice que si tenemos f y g, en este caso f menos g, y esto es igual a un h, si h se reduce mediante p a h1, entonces van a existir f1 y g1 en nuestro anillo, tal que f1 menos g1 sea igual a h1. Y en este caso f se va a reducir a f1 y g se va a reducir a g1. De hecho, esto es muy bonito y había hecho un diagrama, nada más que creo que se me olvidó copiar y pegar, ya que lo había hecho en una imagen. Aquí no me salía tan bien. Pero, bueno, más o menos sé de que esto es como que un poco intuitivo, de hecho. Y mi segundo enunciado del lema de traslación es que si yo tengo que f menos g se reduce mediante p a 0, pues f y g convergen. En particular, f, en este caso, está relacionado con g. Y de esto, bueno, ya voy a tener una proposición. Y es que, bueno, como vimos en el ejemplo anterior, al menos aquí, esta cosa de aquí sí es localmente confluyente, al menos para un polinomio p. ¿Por qué es localmente confluyente? Porque, bueno, de hecho, la demostración es bastante sencilla, por eso la anoté. Y es que si yo tengo f y este f se reduce a dos elementos distintos, por ejemplo, f1 y f2, pues entonces este f se puede expresar como, perdón, este fi se puede expresar como f menos mi por p, que bueno, este p, como pueden notar, va a ser nuestro polinomio con respecto al cual estamos reduciendo, m va a ser algún monomio y f pues va a ser f, que básicamente lo que estamos haciendo es darle a f algún término mayor. Y bueno, f1 menos f2 pues será entonces m2 por p menos m1 por p. Factorizando p, pues nos queda esta expresión de aquí. Y bueno, como tenemos aquí p, pues si yo quiero reducir con respecto a p, puedo multiplicar p por m2 menos m1. O bueno, en este caso sería el negativo de esto, es decir, m1 menos m2. Sumar con esta expresión y esto se me reduce a cero. Que bueno, de hecho, esto es lo que me asegura también por el lema de traslación que tenía antes aquí, que es que si f menos g se reduce a cero, entonces convergen. Pues yo tengo que f1 y f2 convergen. Es decir, esta expresión de aquí, perdón, esta relación de aquí, para un solo polinomio es localmente confluyente. Ahora, ya habíamos visto antes el lema de Neumann,
Y hay otra cosa que se llama el lema extendido de Newman. ¿Por qué lema extendido? Bueno, de hecho es como que un abuso de, sí, un abuso de notación, porque realmente el lema de Newman se aplica a relaciones de reducción, pero yo aquí estoy aplicando el lema de Newman, en este caso anillos de polinomios. Y lo llamé lema extendido de Newman, que de hecho creo que está mal, pero bueno, así lo puse. Y el lema extendido de Newman me dice lo siguiente, y es que si yo tengo un subconjunto G de medida de polinomios, pues todos estos enunciados de aquí son equivalentes. Que los puse todos porque de hecho algunos son importantes y otros son como que una reescritura de otro. Por ejemplo aquí, si f se reduce respecto a, perdón, si f se reduce a ser en módulo G, esto para todos los polinomios, en el ideal, pues entonces yo tengo que esto de aquí es equivalente a que los polinomios h pertenecientes acá, perdón, a medida de polinomios en forma normal G, formen un sistema único de representantes. Esto es parecido a tener como que formas normales únicas en cierto sentido. ¿Por qué? Porque de hecho este lema de extendido de Newman es básicamente el lema de Newman que tenía antes, pero ahora tengo como que más enunciados, los cuales siguen siendo equivalentes. Ahora la segunda realmente no es complicada y es que si yo tengo un polinomio perteneciente a mi ideal, este siempre va a ser reducible en módulo G y también va a ser superiormente reducible, es decir, f siempre va a tener como que un término superior. Si f, por ejemplo, fuera x cuadrada más x más 1, pues el término superior sería x cuadrada o término líder. Y con superiormente reducible se refiere a que siempre vamos a poder eliminar el término líder. Otro enunciado equivalente es que para todo S perteneciente en este caso a mi conjunto de términos líderes de este ideal, entonces siempre va a existir un T perteneciente al conjunto de términos líderes de G, tal que T divida S. Es decir, yo tengo mi ideal generado por G. Cualquier polinomio que yo me tome, si tomo el término de ese polinomio, es decir, pues sí, el término líder, entonces siempre va a existir un polinomio perteneciente aquí a G, tal que su término líder divida al término líder de ese. Y esta de aquí, que bueno, es la última, es bastante parecida a la anterior, nada más que está escrita de una manera un poco confusa. Y lo que me dice es que si yo tengo mi ideal generado por G y tengo todos los términos líderes, pues este conjunto de términos líderes va a ser un subconjunto de los múltiplos de todos los términos líderes de G. Que bueno, esto de múltiplos no lo he definido anteriormente, ni tampoco esto de términos líderes. No sé si sea medio intuitivo, igual si no, pues puse la definición aquí adelante. Y es que bueno, si tengo un subconjunto de mi anillo, el conjunto de términos líderes de este subconjunto va a ser básicamente el término líder de P, y bueno, P va a pertenecer, en este caso, a mi conjunto P. Ahora, si tengo, por ejemplo, mi conjunto de términos, que básicamente es mi conjunto de variables, productos de variables en ciertas potencias, bueno, si tomo un subconjunto de este conjunto de términos, pues el múltiplo de ese va a ser básicamente todos los términos pertenecientes a T, es decir, todos los términos, tales que va a existir un S perteneciente a S, tal que S divida T. Por ejemplo, si S fuera x cuadrada y x, pues tan solo serían todas las potencias de x cuadrada y todas las potencias de x. Algo así, claro, exceptuando las negativas. Y bueno, esto entonces sería todos los múltiplos de los términos líderes de G, es decir, todas las potencias de los términos líderes de G. Y bueno, ya con toda esta teoría medio engorrosa, llego a definir lo que... a ver, denme un momento. Ya está, una disculpa, es que tenía algo de interferencia. Bueno, una base de Grobner, entonces la definimos como lo siguiente. Dado un subconjunto G de mi anillo de polinomios, que bueno, es lo que hemos estado haciendo casi todo el tiempo, tomar un subconjunto, este lo vamos a llamar base de Grobner si es finito, es decir, tiene un número finito de elementos, no infinito.
el cero no pertenece a G. Esto de aquí, más que algo necesario, es como que algo conveniente, porque muchas de las proposiciones que vamos a ver adelante nos dicen que no tenemos que tener como que elementos nulos, así que de una vez es como que medio útil decir que el cero no lo queremos en nuestro conjunto, perdón, en nuestra base. Y bueno, que satisface además las condiciones del lema extendido de Newman, es decir, todas esas condiciones que tenía acá, más las condiciones del lema original de Newman, pues las va a cumplir, es decir, voy a tener formas normales únicas y voy a tener como que un montón de criterios para poder determinar cuándo realmente tengo una base de Grauner. Y bueno, también otra definición es que, dado un ideal de nuestro nido de polinomios, decimos que una base de Grauner de ese ideal es básicamente una base de Grauner, pero tal que el ideal generado por esta base es igual al ideal propio. De hecho, realmente esto no es... Sí, no es muy difícil, esto de la base de Grauner. Si se fijan, tan solo nos pide que satisfaga alguna de estas condiciones del lema de Newman. Y estas condiciones nos van a dar como que propiedades del lema de Newman original, es decir, formas normales únicas, que sea localmente confluyente, lo cual nos va a servir bastante. Como por ejemplo para resolver el problema de la equivalencia. Y bueno, el ejemplo se deja como ejercicio lector. No, aquí hay un ejemplo ya. Este ejemplo es más o menos sencillo. Por ejemplo, tengo este sistema de ecuaciones que es x más y igual a 2 y x menos y igual a 0. Y bueno, este conjunto de polinomios que, bueno, básicamente son un sistema de ecuaciones, también los puedo ver como un conjunto. Por ejemplo, como el conjunto x más y menos 2 y x menos y. Ahora, este conjunto, bueno, su solución creo que más o menos es visible y es x igual a 1 y y igual a 1. Y lo que tendríamos que notar entonces es que el ideal generado por este conjunto es igual al ideal generado por x menos 1 y y menos 1. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo este sistema de aquí, tomo su matriz asociada y me pongo a hacer transformaciones de Gauss-Jordan, voy a llegar de esta matriz, o bueno, de la matriz asociada a este sistema a la matriz asociada a este sistema. Es decir, realmente van a ser como que, por decirlo, sistemas equivalentes, por lo cual me deberían de dar como que el mismo ideal. Y esto es a lo que me refiero con esto de acá, una base de Grauner. Si se fijan, esta parte de aquí es una base de Grauner. Este x menos 1 y menos 1 es una base de Grauner porque realmente cumple algunas de las condiciones, como es la condición esta, que las debía de haber enumerado, pero esta condición que me dice que si yo tengo el ideal generado por G y tengo todos los términos líderes, entonces, bueno, los múltiplos de los términos líderes de G van a contener a este conjunto. Y de hecho eso es cierto, ¿por qué? Porque yo tengo acá el ideal generado por x más y menos 2 y x menos y. Y tengo el ideal generado por x menos 1 y y menos 1. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí tengo cualquier polinomio que sea una combinación lineal de estos, no importa cuál, yo siempre voy a poder tener como que un término líder aquí, en este caso, por ejemplo, x o y, que va a dividir a cualquier término líder de estos. Sí, es un poco difícil de visualizar y me pido una disculpa si no puse como que el ejemplo explícito, pero ahí más o menos se puede ver que esto de aquí es una forma más sencilla de ver a esto de acá. Y bueno, ya que ya sabemos más o menos lo que es una base de Grauner, pues de lo que vamos a hablar es de la existencia. Y para esto tenemos un teorema, el cual es en un principio como que medio fuerte, la verdad me parece medio fuerte, ya que dije, yo pensé que una base de Grauner iba a ser como que algo más particular, algo más especial, y realmente no. Realmente, si tenemos un ideal en nuestro nido de polinomios, cualquiera, entonces siempre va a existir una base de Grauner de este ideal. Por ejemplo, el ideal generado por el cero, una base de Grauner para este podría ser el conjunto que contiene el vacío. Y entonces sí, tenemos que cualquier ideal, una disculpa, va a tener una base de Grauner. Pero este realmente es como que un teorema de existencia, tan solo me dice que existe y ya.
Y de hecho la demostración tampoco es tan complicada, solo que para ver la demostración me va a faltar un concepto, el cual veremos a continuación, y es la propiedad de Dixon. Ahora, no sé si recuerdan el principio del buen orden, pero cuando yo tenía subconjuntos de números naturales, el principio del buen orden me decía que siempre esos subconjuntos iban a tener como un elemento mínimo. Ahora, esto se parece bastante a, en este caso, los conjuntos bien fundados, que lo que me decía, perdón, los conjuntos con relaciones bien fundadas, que básicamente lo que me decían estos conjuntos, perdón, estas cosas, era que si yo tomaba un subconjunto de mi conjunto, cualquiera, pues siempre iba a tener como que un elemento mínimo respecto a mi relación. Eso era una relación bien fundada. No sé si lo hayan visto en matemáticas discretas o en alguna otra parte, pero la razón por la cual me estoy metiendo con este tipo de cosas es porque lo que yo estoy diciendo es que siempre que tenga un subconjunto puede tener como un elemento mínimo. Y de hecho esto es un resultado bastante fuerte, pero la propiedad de Dixon me da también un resultado parecido, pero diría que un poco menos fuerte porque no me dice que va a existir un elemento único, sino que me dice que va a existir un conjunto de elementos únicos. Ahora, leyendo la definición, me dice lo siguiente, es que dado un orden en un conjunto E, bueno, si tenemos un subconjunto C de E, entonces este tiene una base de Dixon si existe un subconjunto finito S de C, mi subconjunto, tal que para todo C perteneciente a C, siempre voy a tener un S perteneciente a esta cosa que va a ser mi base de Dixon, tal que S va a ser menor o igual que C. Básicamente lo que esto me dice es que si yo tengo, perdón, si yo tomo cualquier elemento de C, siempre va a existir un elemento en S que sea menor que ese elemento de C. Y esto es básicamente como lo anterior. Ahora no me dan como que un elemento mínimo, sino que me dan un conjunto de elementos mínimos. Y bueno, ya con esto tengo la propiedad de Dixon. Y dice lo siguiente, y es que si tenemos un conjunto E con un orden, este tiene la propiedad de Dixon si todo subconjunto C tiene una base de Dixon. Es decir, esto de acá nada más es como que la base para un conjunto en particular. Esto de aquí es que para todo subconjunto tenga una base de Dixon. Eso es tener la propiedad de Dixon. Muchas veces se le dice conjunto de Dixon o conjunto ordenado de Dixon. Cualquiera de las maneras es válida. También se puede decir que un conjunto tiene la propiedad de Dixon. Y bueno, ya con esto tenemos como que el teorema anterior que teníamos sobre la existencia. Ahora, si tenemos un ideal, siempre va a existir una base de Grobner de este ideal. La demostración, de hecho, es bastante rápida. Y es que, bueno, si yo tengo la relación de divisibilidad, esta es un orden parcial de Dixon en T, es decir, en nuestros términos. Ahora, cuando yo tenía polinomios, la manera en que los comparaba era básicamente con mis relaciones, en este caso de el orden de grado total. Pero estas relaciones también se relacionaban con las relaciones de divisibilidad. Es decir, el que yo tenga aquí que la relación de divisibilidad sea un orden parcial de Dixon, me va a asegurar que también con las desigualdades voy a tener un orden parcial de Dixon. Pero bueno, si tengo, por ejemplo, el conjunto, en este caso, de términos líderes de mi ideal, pues este conjunto se supone que con la divisibilidad va a tener una base de Dixon S. Ahora ya tengo como que una base de elementos mínimos para mi ideal, pero esto realmente, bueno, aparte de que una base de Dixon tiene que ser finita, aquí está, me lo comí, una disculpa, aparte de que ya tenemos como que un conjunto mínimo de elementos finitos, pues también tenemos que tener una manera de poder saber que realmente ese conjunto como que va a existir en cuanto a los polinomios, ya que estos de aquí son nada más términos, es decir, este conjunto ese de aquí son términos, pero realmente yo no tengo como que conjuntos de términos, sino que tengo conjuntos de polinomios. Así que voy a hacer lo siguiente, y es que para todo término perteneciente a S, pues lo que notamos es que tiene que existir un polinomio, en este caso perteneciente a mi ideal, lo llamamos f sub t, y este polinomio satisface que h de t, es decir, el término líder de f de t, tiene que ser t. Y bueno, ya con esto, perdón, defino mi conjunto G como el conjunto de polinomios tales que el término líder de este conjunto, perdón, de este polinomio, de cualquiera, pertenece a ese.
Y bueno, este conjunto satisface que, por ejemplo, para todo T perteneciente a a los términos líderes de I, va a existir un S perteneciente aquí a los términos líderes de G, tal que S divida T. Y de hecho, eso es algo lo cual nos pide el lema de Neumann extendido. Por tanto, esto de aquí, este conjunto G, es una base de Grobner. Y ya con esto tengo que cualquier ideal básicamente va a tener una base de Grobner, siempre. Ahora, algo que no se ve más o menos en la demostración del teorema, o que quizás se vea, es que cuando nosotros estamos haciendo esta demostración de acá, pues es como que estamos utilizando teoremas de existencia, pero en ningún momento estamos utilizando algún tipo de teorema el cual sea constructivo, es decir, algún teorema que nos ayude a construir lo que queremos. Por ejemplo, aquí, este teorema, es decir, esta parte de aquí, el que sea un orden parcial de Dixon, y que esto me diga que tengo una base de Dixon. Bueno, esto realmente no me dice cómo construir mi base de Dixon, tan solo me dice que existe, pero no sé cuál sea. Y lo mismo sucede con G. Si se fijan, G está definido, pero está definido con respecto a S. Y S es una cosa la cual yo no sé qué es, pero sé que existe. Es decir, este teorema de aquí siempre me dice, o me asegura que voy a tener una base de Grobner para cualquier ideal, pero por mientras no sé cuál sea, solo sé que tengo una. Ahora, bueno, algo que también tenemos que notar es que esta base no es única. ¿Por qué no es única? Porque, si se fijan, yo tengo términos líderes. Ahora, ¿qué me asegura que no puedo tener como que distintos polinomios con el mismo término líder? ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, cuando yo estaba definiendo anteriormente, la anterior sesión, mis órdenes, en mis conjuntos de términos, monomios y polinomios, pues yo llegaba a la conclusión de que como tal no iba a tener un orden parcial, es decir, un orden el cual fuera antisimétrico en mis polinomios, sino que tenía un preorden, es decir, yo podía tener que dos polinomios fueran iguales, aun si no tenían los mismos coeficientes. Es decir, yo voy a poder tener como que distintos polinomios con distintos coeficientes con el mismo término líder, es decir, mi base de Grobner no va a ser única. Y bueno, un ejemplo de esto es, de nuevo, los racionales. Unido de los racionales en x y y. Voy a tomar f como x y más y más 1, g como x cuadrado más 2x más 2. Algo sencillo, la verdad. Y voy a tomar g, que va a ser x más 1, y. Y bueno, voy a empezar a reducir f y g. Aquí f se reduce rápidamente con respecto a g de eliminar x y. ¿Cómo elimino x y? Bueno, aquí tengo x más 1. Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta x por y. Y entonces me va a quedar x y más y. Lo resto y entonces nada más me quedaría 1. Porque desaparece el XY y el Y. Claro, también puedo reducir con respecto a Y, pero ya sería otra cosa. O sea, al menos para el ejemplo, esto es suficiente. Y bueno, por ejemplo, aquí tengo G. Si empiezo a reducir G con respecto al módulo G, me va a quedar X más 2, eliminando X cuadrado. Y luego al momento que elimine este X más 2, al momento que de este polinomio elimine el X en módulo G, pues nada más me va a quedar 1. Es decir, aquí este F y este G tienen como que la misma forma normal. Y bueno, definiendo en este caso I como el ideal generado por este G, puede tener que F es igual a G, o bueno, al menos sus clases de equivalencia, en mi anillo de polinomios, cociente con I. Y bueno, ya que he hablado todo esto de la existencia de las bases de Grobner, no sé si alguien tenga alguna duda sobre lo que acabo de hablar antes de proceder a hablar un poco sobre su construcción. Yo creo, bueno, a mí me quedó claro, nomás que como que no tengo muy fresca la definición de un ideal. Me la habías comentado antes de vacaciones, no sé si recuerdas, Abraham, Sí, sí, pero creo lo que recuerdo. solo me falta. Ajá, creo que Si solo me quiere, falta. Ahí, sí, está bien, si quieres sí, lo definimos ahorita. A ver, sí, eh, sí, sí, porque yo creo que nomás eso es donde se brinca un poco, ¿verdad?
Sí, está bien, está bien. A ver, pues aquí, mira. Uy. Sí, no es muy complicada la definición, es que básicamente, si yo tengo, por ejemplo, un anillo, digamos R, a ver, no sé por qué me salió así. Si tengo, por ejemplo, un anillo R, entonces, bueno, yo digo que voy a tener un ideal I, es decir, S, R. Bueno, yo voy a decir que en este caso S es un ideal. ¿Sí? Se cumplen las siguientes condiciones. Y es que primero que grupo, en este caso abeliano, ya que, bueno, vamos a hablar de ideales en anillos abelianos, anillos conmutativos. Ese sea un grupo abeliano con la suma. Y la segunda, eh, es decir, en este caso, por ejemplo, A en mi anillo. Entonces yo voy a tener que dado A y S, pues A por S va a estar también en S. No sé si tengas, perdón, no sé si quede más o menos claro lo que es un ideal, es decir, es parecido, es un poco parecido, vaya, a tener como que un subanillo, pero realmente no es un subanillo por el hecho de que yo no tengo la estructura de subanillo, solo tengo la estructura de S, el cual tiene la estructura, perdón, la estructura de un grupo abeliano con la suma, y además S va a ser como que multiplicativamente cerrado. Ok, entonces bajo la Sí, multiplicación siga estando en S, ¿verdad? sí, por ejemplo, el 0 siempre va a estar en cualquier ideal. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tomo A perteneciente a mi anillo y yo tomo A que sea igual a 0, pues en este caso 0 por S va a ser 0 y 0 va a pertenecer al ideal también. Un ejemplo de esto, o sea, para no nada más dejarlo ahí con el De hecho, concepto. aquí, por ejemplo, en este caso en el que, o sea, general, obviamente esta es la definición del ideal, ¿no? O sea, tienes un anillo y tienes un ideal. Ahora, en tu caso, como estás hablando acerca de anillos de polinomios, otra manera a lo mejor un poco más conveniente y más a lo mejor cercana a lo que estás haciendo es que los ideales corresponden a sistemas de ecuaciones. Sí, ¿Ok? sí, ok. Entonces, no sé si puedes escribir un ejemplo así como de ese estilo, a lo mejor eso lo queda un poco más claro. Claro, sí, sí. De hecho en los ejemplos tenías varios ideales, ¿no? Que estabas definiendo, entonces, a lo mejor Sí, escribe el anillo, escribe el ideal y escribimos los sistemas de ecuaciones correspondientes. claro. A ver, me voy a mover un poco más para abajo. Ujú. Sí, por ahí está bien. Voy a definir en este caso K, mi anillo, como ser igual a los racionales, por ejemplo, en X, Y, y voy a tener un ideal, en este caso, por ejemplo, Y, que va a ser generado por, podría ser X menos, Y menos X, coma, X cuadrado, no sé por qué no me sale, ahí está, menos 1. Ahora, por ejemplo, es decir, yo puedo ver
en este caso, aquí los ideales, de esta manera, que realmente son como que conjuntos de, perdón, combinaciones lineales de polinomios, pero también hay una manera de verlo que es gráficamente. Y es que si yo, por ejemplo, grafico, en este caso, estas dos curvas que son x menos y, perdón, y menos x, que eso sería igual a 0, lo cual es, bueno, equivalente a y igual a x. Y tengo el otro que es x al cuadrado más y, uy, pues es lo mismo que tener x no me gusta igual a 1. Y bueno, estos dos más o menos se pueden ver ya con sus las ecuaciones como van a ser gráficamente. Y es que si yo tengo aquí mi plano cartesiano, voy a tener mi recta, en este caso con pendiente positiva 1, y voy a tener una circunferencia de radio 1. Y pues en este caso yo tengo como que dos intersecciones, por así decirlo, de estos dos polinomios, los cuales, por así decirlo, son los ceros de mi ideal, y más aún son como que una manera un poco más simple de poder ver este ideal. Son estos puntos de... Es decir, cuando yo tengo como que anillos de polinomios y empiezo a ver ideales, en este caso, mis ideales son generados por polinomios, pero estos polinomios a su vez puedo hallar como que ceros para estos polinomios. No siempre se pueden hallar debido a que a veces puedo tener como que sistemas los cuales son inconsistentes, es decir, que no tengan una solución, como por ejemplo tener, no sé, x más 1 igual a 0, y x más 2 igual a 0, es decir, realmente yo no tengo como que una solución para este sistema. Es decir, si yo resto estas dos cosas de aquí, me va a quedar entonces que 1 es igual a 0. Es decir, esto no es un sistema consistente. Y aunque sí puedo tener como que el ideal generado por estos dos elementos es como que realmente no tiene mucho sentido gráficamente. Entonces el detalle es que, por ejemplo, en este caso, o sea, este es un punto importante, ¿no? Porque la mayoría de las veces quieres que tus ideales, por ejemplo, un ideal que definitivamente es trivial es que mi ideal sea todo mi anillo, ¿no? Pues, obviamente, Sí. pues, todo mi anillo, ¿no? Si tienes todo el anillo, entonces el 1 pues va a ser un elemento de tu ideal. Cuando lo pasas a ecuación, eso corresponde a la ecuación 1 igual a 0, que claramente, pues como tú dices, ¿no? Es una ecuación inconsistente. Entonces, en ese caso, como el conjunto solución asociado a ese ideal, pues es el conjunto vacío. Sí. Entonces, siempre, o sea, geométricamente lo que está haciendo, obviamente aquí Abraham pues está trabajando en la parte algebraica, ¿no? O sea, tenemos sistemas de ecuaciones y los manipulamos y los escribimos y todo lo demás. Pero el trasfondo de esto es muy geométrico, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí son sistemas de ecuaciones y los sistemas de ecuaciones los dibujamos, ¿no? Y lo que estamos escribiendo es que, pues, pues, aquí lo estamos viendo, ¿no? Pues es un círculo, es una recta y estamos considerando la intersección del círculo y la recta, pues me da esos dos puntos que tenemos ahí. Entonces, lo que estamos haciendo cuando estamos buscando bases de Grobner, esencialmente lo que queremos saber es, queremos identificar esos conjuntos, ¿no? O sea, por ejemplo, si me dan dos sistemas de ecuaciones distintos, pues a lo mejor es un poco difícil saber cuándo me representan la misma figura y cuándo me representan figuras distintas. Y otra cosa, otra pregunta, ¿no? Que es la pregunta que ahorita está respondiendo Abraham, es la siguiente, ¿no? Imagínate que tú tienes, tengo tu sistema de ecuaciones y supongamos que tienes un punto que es una solución a mi sistema de ecuaciones. Okay. ¿Sí? Entonces, ahora tengo dos funciones definidas en ese conjunto. Entonces, o sea, tengo mis polinomios, ¿no? Y las restringo a funciones en ese conjunto. Entonces, mi pregunta es, obviamente, ¿esas funciones serán distintas o no serán distintas? ¿No? Por ejemplo, en este caso, nos habías dado, por ejemplo, un ejemplo de un polinomio que a lo mejor estuviera en este ideal. Sí, a ver, déjenlo buscar. O habías hecho la reducción, ¿no? A ver, Sí, fíjale sí. para... ¿Dónde lo tenías? A ver, estaba...
Aquí. Aquí está, aquí está. Y, ajá, tu polinomio era... Y menos X. No, a ver. Ah. No, pero es que este es al revés, porque tienes tu generado es x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, y el otro, el g, es xy menos 1, ¿no? Entonces este más bien es un círculo y una parábola, ¿no? No, es un... Bueno, en este caso tomé P como Y Ah, menos no, X. perdón. Sí, es una El hipérbola. y menos x es la... No, perdón, tu ideal está generado por y menos x, ¿no? Ajá. Ok, En entonces este está la caso. recta. Sí, sí. Ándale, sí. Sí. Por ejemplo, agarra el... Ajá. Sí, vamos a hacer ese ejemplo. A ver, aquí en el iDraw. Sí. Ok. Entonces tienes el y, tu ideal es el y menos x, ¿no? Entonces eso corresponde a la ecuación a y igual a x. Sí. Bueno, Entonces ese obviamente, bueno, pues corresponde pues a tu recta esta, ¿no? sí. Nada más borramos el círculo, ¿no? Excelente. Ok. Y la primera de tus ecuaciones era que era xy menos 1, algo así, ¿no? Ajá, sí, Sí, xy menos 1. sí, la hipérbola. Ujú. Ok. Disculpen. Entonces, a este le podemos llamar, este es f de xy, ¿no? Sí. Uy. F de XY. Ajá. Ya. Sí, no, aquí lo habías llamado, ¿no? Pues sí. Sí, básicamente. No, f de, ajá. Muy bien. Ok. Entonces vamos a hacer ¿Me esto. escucho o...? Sí, te escuchas. ¿Qué pasó, Isaac? Es que, bueno, es que es la primera vez que estoy aquí. Ajá. No había venido yo antes de vacaciones y Sí. tenía duda de qué campo de matemáticas estoy observando ahora mismo. Es que sí estoy un poquito Ah, perdido. esto es geometría algebraica. Ok, muchas gracias. Ujú. Sí. Ok, muy bien. Entonces, a ver, tienes tu plano y dibuja una función f que vaya a los números reales, ¿no? A la recta. Sí. Caso. Función F sería como se sigue. O sea, tu función f va esencialmente de dos variables a una variable. Pues ponerlo, en este caso, pues más bien es q, ¿no? Porque está sobre las racionales. Sí, un espejo. Oye, Abraham, y en este caso el ideal, bueno, el S en este anillo de polinomios, ¿quién sería? No lo veo. El S. Voy. En este caso, mi S sería, por ejemplo, este y menos X. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo estoy hablando de ideales, estoy como que hablando de, en este caso, combinaciones lineales. Y este de acá, y menos X, pues realmente no dicen mucho, pero esto de aquí es básicamente conjunto de caso de tales que van U, Y. Ujú. Esos son todos los múltiplos de y menos x. Sí. Sí, es decir, bueno, ahorita iba a dar como que un ejemplo un poco más sencillo de lo que era un ideal, pero sí, básicamente son como que múltiplos. Y así, por ejemplo, tuviera dos elementos, serían como todas las combinaciones lineales, como por ejemplo en álgebra lineal. Sin embargo, aquí pues ya no tenemos como que escalares, por ejemplo en los reales, sino que nuestros escalares son
en este caso polinomio. Al menos Ok. hablando de variables. Muy bien. A ver. Entonces, a ver, define, a ver, tú acaba de definir tu f y dibújala como una función, ¿no? De Q2 a Q. Sí, voy. Todos y bueno, caso graficando 3 sería más por aquí. No, eso no lo dibujes. Eso no lo dibujes. No, no, dibújalo como, como una función. O sea, por ejemplo, aquí tienes este plano. Entonces, ¿Sí? a la derecha dibuja una recta acostada. Ok. Algo así. No. A ver, ¿cómo decirlo? A ver, ahorita me lo acabo. Ok, entonces tienes tu plano de este lado y lo que quieres Ajá. tener es una función de R2 a R, ¿no? Entonces, aquí tienes tu plano, aquí tienes tu recta y nomás dibuja el F como una flechita entre R2 y R. Ok. A ver. No lo estoy entendiendo muy bien, profe. ¿A qué se refiere? A ver, a ver, ¿me Yo podrías, diría si nos el compartes plano, el link? guardarlo en un cuadrado. Claro. A ver, si nos compartes el link de... Sí. ¿Cómo se compartió? Se me olvidó. Ahí donde está el símbolo de share, al lado de... ¿Sí lo ves arriba? Ese. Voy. ¿Dónde está el chat? Ya lo vi. Ahí va. Una disculpa, ahora que lo pienso, si están viendo mi pantalla o no. Ya no, Sí, ya sí, no sí, supe. sí, le estamos viendo. Ok, perfecto. Ok, excelente. A ver. David Fernández, ¿quién es este? No, ustedes te están haciendo espionaje, ¿eh? Sí, no sé quién sea. Pues no sé, pero te va a borrar todo, ¿eh? Que más ten cuidado. A ver, A ver, déjame ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok, a ver. A ver, te voy a mover algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, por ejemplo, más o menos lo habíamos discutido los dos, y creo a lo mejor, bueno, también, Sao también tiene una experiencia con esta manera de escribir las cosas. Entonces, voy a hacer esto. A ver, vamos a suponer que tengo un manifold, va a ser M. ¿Ok? Entonces, esto es como en lo que estamos hablando casi siempre, Sao. Y voy a tener coordenadas. Mis coordenadas son X, Y. Okay. Y va a tomar valores en una variedad algebraica E, ¿no? Este es en variety, y está contenido en A2. Entonces, cuando lo escribo así como A2, bueno, no me importa si son R o los racionales o los complejos o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Abraham está trabajando con los racionales porque quiere que sean computacionalmente decidibles, pero bueno, realmente no me importa tanto. Okay. Ahora, mi E pues va a ser la clase de los X, Y, tales que X menos Y, es Y menos X, es igual a 0. Okay. Entonces, cuando dibujo esto, lo que veo es que a mi manifold lo puedo ver como algo así. Entonces va a tener esta recta y luego lo dibujo para abajo. Entonces pongo mi sistema de coordenadas. Mi sistema de coordenadas es el XY. Aquí tengo, esta es mi ecuación. Entonces, esta es mi recta Y igual a X.
mismo. Ok, muy bien. Entonces, siempre que tengo un ideal, y como estamos viendo aquí, lo podemos ver como este sistema de ecuaciones que nos está diciendo Abraham, y puedo considerar pues, su variedad algebraica correspondiente, que es agarro las variables, ¿no? Y escribo las ecuaciones. Entonces, eso es como lo que casi siempre hacemos. Entonces, este es el dibujo que tenemos. Ok. Ahora, lo que nos está diciendo Abraham es que estoy considerando esta función f. Tengo mi función f que va de aquí para acá. Ups. Entonces tengo mi función f. Okay. Y pues toma valores aquí en los números reales. Okay. Y pues lo que voy a hacer es que voy a considerar esta función que va de aquí para acá. Esta es f de xy. Okay. Esta era xy menos 1, ¿no? Sí. Ok. Pero también voy a considerar esta función g de x, y. Esta es y al cuadrado menos 1. Ya. Entonces, lo que nos está diciendo Abraham es lo siguiente. Yo ya sé que cuando tengo puntos, ¿no? Cuando tengo puntos aquí, cuando tengo un punto aquí, pues corresponde a un punto acá, que es un punto sobre la recta. Entonces, cuando le aplico el f, bueno, pues me va a dar algo. Pero lo que yo sé es que sobre esta recta, pues x e y valen lo mismo. Entonces, esta función, como una función definida en mi manifold, y esta función, como una función definida en el manifold, son iguales. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? ¿Chao? La curva azul, la de arriba. Sí, este es el manifold. Sí, esa es la representación de... ¿Qué es lo que... ¿Representación de quién? Es un manifold. ¿No? Entonces, ok, es un manifold. Y este manifold en especial, el de Abraham, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿A qué manifold del problema de Abraham representa? El que corresponde a este, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo mi E era este. Entonces, a ver, mi M va a ser la clase. La clase de los P's, tales que cuando hago Y evaluado en P, menos X evaluado en P, me da igual a 0. Entonces, eso es lo que me representa la curva azul, esta que estoy dibujando. Okay. Entonces, el ejemplo que nos está dando aquí Abraham, no sé, Abraham, si nos puedes mostrar un poquito, aquí nos dice bases de Gromner, existencia. ¿Cuál fue? ¿Le puedes pasar a la pestaña de donde dice lo de bases de Gromner y existencia? Claro. Ok, si te fijas, aquí tengo este polinomio P que es igual a Y menos X. Entonces, el polinomio P y menos X lo estamos reescribiendo y pasamos a la otra pestaña. Lo estoy pensando, ok, tengo dos variables que es mi X y mi Y. Y el polinomio P de XY es Y menos X. Estoy pensando en ideal, entonces lo transformo en ecuación. Lo escribo como Y menos X es igual a 0. Entonces, geométricamente, pues esto corresponde a la curva que tengo aquí, ¿no? Mi curva azul. Y mi manifold arriba, pues es el manifold correspondiente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí queda claro? Entonces, geométricamente es la manera en que lo interpreto. Sí. Y luego, por Okay. ejemplo, las funciones f y g, profe. Ajá. Entonces, las funciones f y g, a ver, regresas acá arriba, perdón, creo que no le quiero llamar g, le voy a llamar h, perdón. Le voy a llamar h para no confundirla con lo que tenemos aquí. Ok, pasamos a la otra pestaña, Abraham. Ok, si te fijas aquí tiene la función f, ¿no? Bueno, más bien debería ser f evaluado en xy, que es la función xy menos 1. Entonces esa es mi función f. Yo le estoy diciendo que mi f es equivalente a y cuadrada menos 1.
Entonces este y menos 1 es el que le estoy llamando h de xy. Entonces lo que nos está diciendo Branco en sus cálculos es que xy menos 1, ¿no? Como funciona en mi manifold, e y cuadrada menos 1, como funciona en mi manifold también, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque cuando yo aplico mis coordenadas x, y, la coordenada x y la coordenada y valen lo mismo. Entonces se vale cambiar x por y aquí en mis funciones. Vale, vale. Pues sí, entregan el mismo valor, ¿verdad? Te entregan el Bueno, mismo la misma valor. función. Exactamente. Obviamente siempre y cuando me restrinja la recta azul, ¿no? Si no me restringo a la recta azul, sí me dan cosas distintas. Pero cuando me restringo a la recta azul, me dan cosas iguales. Ok, y f en este caso es simplemente mandar y menos x a 0, ¿verdad? Y en las f's y las h sería también mandarlas al 0. ¿En las cuáles? ¿En las F y las H? Sí, la función de f abajo, o sea, la Ajá. que está hasta mero abajo, Esta. simplemente está diciendo y menos x lo No, mando no, al no. 0, ¿verdad? La función esta f, lo que quiere decir es, aplica esta función que tengo acá arriba, el x de y menos 1. No, no, la de mero abajo, profe. La de mero abajo. Esa. Ahí ¿Esta? estaba esa. El y igual a x, la ecuación y igual a x. Sí, entonces, y la f que viene ahí abajo está simplemente diciendo que está mandándolo al 0, ¿verdad? O sea, es como un pullback, ¿verdad? No, 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 no. El f es esta función x y menos 1. Entonces, por ejemplo, imaginemos que este punto de aquí, imaginemos que este es el punto, digamos, x igual a 2, y igual a 2. ¿Ok? Entonces, imaginemos que tenemos ese punto. Este definitivamente está sobre la recta, ¿no? Entonces, cuando yo calculo este punto que tenemos acá, lo que tengo que hacer es f de 2,2. Aquí tengo mi definición arriba. F de x, y es x por y, ¿no? Entonces, es 2 por 2 menos 1, que es igual a 4 menos 1, que es igual a 3. Por otro lado, tengo la función h de 2,2. ¿Quién es esta? Pues esta por definición es 2 al cuadrado menos 1, que obviamente también me va a dar igual a 3. Obviamente me dan el mismo resultado, ¿no? Porque, pues, o sea, como el x y el valor de y son iguales, hacer x por y y hacer y al cuadrado me da lo mismo, me da el mismo resultado. Entonces, f es esta función f. Es el valor que cuando le evalúo en cualquier parte, ¿qué es lo que hago? Pues multiplico, ¿no? X por y le resto 1. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Ok. Entonces, Y lo que hizo aquí Abraham con sus cálculos, no, el punto es que él está diciendo, usando mis cálculos estos de bases de Grobner, estoy diciendo mi función x, y menos 1 y la función y al cuadrado menos 1 son la misma función cuando me restrinjo a esta recta azul. ¿Sí vale. tiene sentido lo que acabo de decir? Sí, pero yo todavía no veo lo de, por ejemplo, lo del ideal. O sea, cómo. Sí, sí, sí. A ver, vamos por partes. Entonces, ok, ahora voy a definir una función, voy a definir k de x, y. ¿Okay? Y esta función k de x, y va a ser igual a y al cuadrado por y menos x. ¿Ok? Ahora, yo sé que y pues es igual a x, ¿no? Entonces, por otro lado, también puedo definir una función, f, g, h, i, j, k. Vamos a definir otra función que le voy a llamar L de x, y. Y esta es la función idénticamente 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Cuando me restrinjo a mi curva azul, la función k y la función L son iguales, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Cuando Sí, hago k sí, de x, y, como y vale x, pues siempre me va a dar 0. sí, profe. Ok. Entonces, mi ideal y consiste de todas las funciones, todas las expresiones, todos los, vamos a llamarle p de x, y, tales que cuando yo hago p de x evaluado en un punto p,
y hago y evaluado en un punto P. Quiero que me dé siempre igual a 0. Entonces, para no usar tantos P's, les voy a llamar Q's. Entonces, estos son polinomios en X y Y. Y lo que quiero es que siempre que los evalúe en un punto de mi manifold, ¿no? O siempre que los evalúe en un punto de mi manifold, ¿no? En el que mi X igual a Y, quiero que siempre me den 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, geométricamente son todas las funciones que cuando las restringo a la recta me dan idénticamente 0. Okay. Entonces, imagínate que tienes una función, la restringo a mi recta me da idénticamente 0. Y esa función la multiplicas por lo que te dé la gana. Pues obviamente me va a seguir dando 0, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Ok. Ahora imagínate que tienes dos funciones que me dan idénticamente 0. E imagínate que las sumas. Pues me va a seguir dando 0, ¿no? Es el anillo que menciona. Entonces, ahora nos puedes pasar a la definición que nos diste del ideal. Ya voy. Entonces aquí está, nos está diciendo, es un ideal, es un grupo abeliano con la suma, ok, que sea grupo abeliano quiere decir, obviamente el 0 está ahí, ¿no? Porque si mi función ya empezó a ser idénticamente 0, pues obviamente vale 0. Obviamente si sumo dos funciones que siempre me dan 0, pues me va a seguir dando 0. Si las resto me va a seguir dando 0. Y además si tengo una función que pues siempre me da 0 y la multiplico por lo que me dé la gana, pues me va a seguir dando 0. Entonces, geométricamente, lo veo como funciones que pues, se anulan en mi conjunto en el cual estoy interesado estudiar. Algebraicamente, pues obviamente eso lo tengo que traducir. Y cuando lo traduzco, pues lo que me quedan es precisamente lo que nos escribió aquí Abraham de manera abstracta. Entonces, esta es como la versión algebraica, ¿no? De la versión geométrica que te acabo de decir. Pero en geometría algebraica, o sea, nuestra intuición siempre viene de la geometría y luego tenemos que averiguar cómo escribirlo algebraicamente. Es decir, las funciones que cuando me restringo a mi espacio, siempre me dan 0, ok, lo tengo que reescribir, las propiedades que tienen que satisfacer, pues son estas de aquí. ¿Sí quedó un poquito y más por claro? ejemplo, bueno, sí me quedó en este caso claro, pero únicamente es un ideal bajo ese conjunto de polinomios que dio Abraham, ¿verdad? Pues lo que pasa es que cada vez que das un conjunto de polinomios, ¿no? Pues lo ves como un sistema de ecuaciones y puedes ver todas las funciones que me satisfacen la propiedad de que cuando me restringo a las soluciones del sistema de ecuaciones que nos da Abraham, quiero que siempre me dé 0. Entonces, ideales, pues aquí lo estamos viendo, van a estar generados por polinomios. Geométricamente lo que quieres ver es que ves tus polinomios, los haces iguales a 0 y te fijas en el conjunto de soluciones a esa ecuación. Vale, ya me quedó claro. Entonces, la pregunta que está tratando de responder aquí Abraham con este problema de las bases de Gromner es el siguiente. Imagínate que tú das un montón de ecuaciones. ¿Okay? Consideras el manifold, consideras el variety correspondiente. ¿Okay? Y consideras dos funciones. A ver, ¿lo bajas un poquito ahora? No, es el mismo slide, pero bajarlo un poquito. Sí, disculpa. Ok, por ejemplo, aquí tengo un montón de expresiones, ¿no? Tengo mi L, tengo mi K, tengo mi F de XY, tengo mi H de XY. En este caso, como mi ecuación es muy sencilla, ¿no? Mi ecuación es Y igual a X, pues obviamente no tengo mucho problema a la hora de saber cuándo mis funciones son iguales y cuándo no son distintos. Pero imagínate que tienes un sistema de ecuaciones horripilante, ¿no? Y escribes dos expresiones polinomiales en X e Y. Y te preguntas, ¿serán estas dos funciones iguales, sí o no? Pues ya el problema puede ser ya no tan trivial. Si ves que eso va a ser una dificultad, ¿sí alcanzas a ver el problema? Es el problema que estoy tratando de describir. Sí, definitivamente. Ok, entonces la pregunta es, okay, tengo un sistema de ecuaciones, o sea, sé que me estoy restringiendo a sistemas de ecuaciones, tengo dos funciones, sus expresiones claramente son distintas, pero cuando me restringo, podría ser que a lo mejor tengo la misma función. Entonces lo que está haciendo Abraham es que está diseñando, usando esta teoría de las bases de Gromner, un sistema
para que una computadora vea las dos expresiones y me diga si sí o si no son iguales de manera automática, sin yo tener que hacer nada. Entonces, eso es así como que las metes ahí en tu sistema de álgebra computacional, ¿no? Bueno, en principio, bueno, le había comentado a Abraham que ojalá lo pueda implementar en OCaml o en Haskell o en algunos de estos programas, lenguajes. Y entonces, pues lo que vas a hacer es simplemente eso, ¿no? Tienes tus sistemas de ecuaciones así horripilante, tienes tus dos funciones, le preguntas a la computadora, ¿son iguales, sí o no? Y la computadora te debe decir sí o no, de manera automática. Entonces, ese es el problema que está respondiendo Abraham. Pues, por ejemplo, Doc, o sea, para este ejemplo, pues Ujú. sí, está fácil, hasta las hizo a mano, ¿verdad? Pero Sí, ya para un sistema, en este caso de ecuaciones, y ya dar sí, sí, dos. sí, un sistema de ecuaciones. Imagínate, agárrate un sistema en el que tengo 20 variables y 30 ecuaciones. Sí, ¿No? no, está horrible. A mano no lo vas a hacer nunca, ¿no? No, Entonces, definitivamente. Abraham pues lo va a tener que programar, porque tampoco a mano no lo va a hacer nadie, ¿no? Sí. Bueno, no sé, a lo mejor Abraham es muy valiente y sí se lo echa a mano, pero... No, no. No, gracias. Dices, mejor lo programo. Sí. Ok, entonces, pudiera también existir el problema, por así decirse, inverso, o sea, de que tengamos dos funciones y Ajá. buscar el sistema de ecuaciones donde estas dos sean iguales. Pues nada más lo que tienes que hacer es restarlas, ¿no? Pues en ese sistema de ecuaciones van a ser iguales, ¿no? Pues, Ok, literalmente nada más escribes, ¿no? Mi ecuación igual a la otra. no, pues está más sencillo eso. Entonces, lo, Sí, lo sí, complicado sí. es encontrar las funciones que sean iguales en un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Así es, porque al revés lo que estás haciendo es que justamente me estás definiendo la variedad, ¿no? Me estás definiendo la variedad en el cual la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha, pues eso es una ecuación. Y ya una vez que Ok. tengo la ecuación, pues defino el variety, no defino el manifold correspondiente. Está interesante, ok, ya. Creo que ahora sí ya me quedó muy claro lo que estás haciendo, Abraham. Ok, ok. Gracias. Y, Ok, y computacionalmente, o sea, bueno, porque ya como que sí veo que es más, o sea, como que sí tiene algo de practicidad pues, en la vida como de las soluciones, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. computacionalmente hablando. Pero como un problema así, Ajá. Ajá. más directo, o sea, ¿Un no, problema no, así más no. directo? No, pues venga, o sea, por ejemplo, o sea, estamos viendo, o sea, vimos las sesiones, ¿no? Si dijimos, pues, imagínate, habían dicho, por ejemplo, curvas elípticas, curvas de ese estilo, ¿no? O sea, tengo un montón de ecuaciones distintas. ¿No? Y te Ajá. digo, ¿serán isomorfas, sí o no? Bueno, o sea, primero que nada, ¿serán iguales, sí o no? Si no puedes responder la pregunta de si son iguales, pues, imagínate la pregunta de ser isomorfas, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, pudiera ahí aplicarse como usted lo menciona, o sea, con curvas elípticas. Sí, pues Sí. por ejemplo, mismo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un sistema físico, ¿no? Y a lo mejor pues vas a tener varios sistemas de ecuaciones, ¿no? Que son restricciones, digamos, holonómicas, ¿no? O sea, tienes una restricción, por ejemplo, el péndulo, ¿no? Pues sabemos que satisface cierta ecuación o otro tipo de cosas, ¿no? Tienes un sistema físico en el cual tienes ciertas restricciones. Y tienes otro sistema físico en el que tienes otras restricciones y tus restricciones se ven distintas. Pero tú tienes la sospecha de que a lo mejor son el mismo. Entonces, Ok, usando bases de Grobner me dice automáticamente o son el mismo o no son el mismo. Entonces, obviamente, si son el mismo y ya te sabes la solución de uno, pues ya te sabes también la solución del otro. Si de veras son distintos, pues entonces sí tienes más chamba. vale, vale, vale. Me quedó más claro y digo, desde ese punto de vista está muy aplicable, ¿verdad? Sí, no, o sea, lo que está haciendo Abraham, definitivamente esto es, pues es álgebra computacional, o sea, lo que queremos es, pues aprovechar el poder de las computadoras para, este tipo de preguntas, pues pasarlas, ¿no? Automáticamente. Y, o sea, no creas, o sea, demostrar que dos sistemas de ecuaciones eran iguales, o sea, antes era un problema difícil, ¿no? Y no fue hasta los 50, 60, ¿no? Que se descubrió esta teoría de las bases de Grobner, que ya se pudo hacer de manera automática. Entonces, sí fue un avance muy, muy importante. Ok, ok. Y ahí lo programas ahora me lo pasas. Claro, claro. Muy bien, muy bien. En Haskell. Este, sí, en Haskell, tiene que ser en Haskell. Ok, yo creo, bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Yo creo que lo dejamos aquí. Sí. Una excelente presentación, me gustó mucho la manera en que lo estás organizando todo. Gracias. Y para la siguiente semana, pues te toca a ti, Sao, ¿no?
Sí, ya nomás falta ahí terminar. Pues ya tengo todos los cálculos, tengo los códigos, ya los veo. Solo falta hacer la presentación con el programa que me dijo. Bueno, con el formato que me dijo. Ok, muy bien. Pues muy bien. Pues entonces, ya tenemos plan para la siguiente semana. Abraham, nos vemos el viernes. Claro. Ok, muy bien. Sí, platicamos de la parte que sigue. Y pues sí, excelente presentación. A ver. Ya, Bueno, mucho. ¿Sí? ya había aprendido cómo hacer el aplauso aquí virtual. Deja nada más me acuerdo. A ver, aquí está, muy bien. Muy bien. Gracias. Ok, sale. Pues entonces, Bueno, pues nos vemos durante la semana. sí, buenas noches. Bye. Bye.